Señores, después de la publicidad de esa entrevista que hemos mantenido antes con este famoso pintor murciano José María Falgas, que últimamente, como han podido comprobar, ha encauzado su vida artística a través de la pintura bélica, de la pintura militar, vamos a hacerlo ahora con los dos portavoces de la Asamblea, a ver si lo digo yo, y de tirón, la Asamblea de Vecinos Afectados de Lorca por el terremoto. No sé si lo he dicho bien. José Alberto Lario por un lado y después Juan Carlos Segura. Gracias por estar aquí. ¿Lo he dicho bien, Juan Carlos? Gracias. Hemos cambiado unas palabras, pero bueno, Asamblea de Vecinos de Lorca afectados por el terremoto. Está bien. Es que si dijera ASA o ASACA, pero es que es tan largo de verdad, ¿eh? Sí, bueno, cuesta un poco. Bueno, todos señores, la Asamblea está de moda, ustedes recordarán que a primeros de mes nosotros hacíamos una entrevista al alcalde de Lorca, Francisco Jodar Alonso, en su despacho, bueno, pues para que declarara lo que había sido, evidentemente, el año 2011 y lo que podía suponer el 2012, todo con una base en torno a lo que es el terremoto y las consecuencias, evidentemente, como no puede ser de otra manera. A lo largo de esa entrevista, el alcalde dejaba entrever en uno de sus pasajes que tenía conocimiento de que la noche anterior a esa entrevista tenía conocimiento de que estos señores que tengo conmigo aquí habían mantenido una reunión en el local social, me parece, vino a decir, de San José, bueno, con comunidades de propietarios, en fin, pues para hacerle ver y analizar el estado de la cuestión, es decir, lo que se ha hecho hasta ahora, lo que se ha dejado de hacer y lo que se puede hacer para beneficiar a los afectados por ese seísmo del pasado 11 de mayo del año 2011. Decía también el alcalde, lo estoy recordando, que ahora no era quizás el momento más adecuado para realizar movilizaciones, convocatorias de vecinos, y quería decir el alcalde a su vez posteriormente que estos movimientos estaban pausados, a ver si lo digo bien, que no se habían dado a manifestar en toda su extensión, y dio a entender que no se había hecho antes unas convocatorias de mayor relieve, insinuando que estaba gobernando todavía el Partido Socialista en la nación y que ahora con el gobierno popular presidido por Mariano Rajoy era el momento de darle más contenido, más fuerza a estas movilizaciones. Más o menos vino a decir el alcalde eso en pocas palabras, muy diplomáticamente, con muy buen tono, es cierto, y también decía que no era partidario y lo que él quería señalar que en un momento dado, a lo mejor todos unidos, y no cada uno por su lado, haciendo la guerra por su lado, podían ser mejor y más conveniente y menos perjudicial ahora para obtener pues esos fondos, ese plan Lorca, las ayudas y los beneficios que debe tener Lorca. Eso es lo que dijo el alcalde. Yo les puedo decir además, posteriormente, que esta misma semana, el pasado martes por la noche, tal y como estaba previsto, en medio de eso, quiero decir otra cosa, parece ser que el alcalde recibió o citó a la plataforma, a la asamblea, en su despacho, en fin, pues imagino que sería, entre comillas y con cariño, para leerle la cartilla. Más o menos explicarle lo que yo le he explicado y que nos ha explicado a nosotros a través de las cámaras de Onda 7 Televisión. Dicho sea de paso. Y ahora, bueno, pues ellos respondiendo a su convocatoria, mantuvieron una reunión antes de anoche, el Instituto de Enseñanza Secundaria San Juan Bosco, bueno, pues para explicarle a quienes fueron cómo estaba el asunto, es decir, lo que se ha hecho, lo que se ha dejado de hacer y lo que se puede hacer. No sé si me he equivocado mucho en los términos, si lo he planteado bien desde el principio, con esas palabras que nos dijo a nosotros el alcalde y después con esa cita que le hizo a la asamblea y después con esa reunión que tuvo lugar antes de anoche. Juan Carlos. Bueno, Jerónimo, respecto a eso, por ir yendo por partes, respecto a lo que has comentado, la Asamblea de Vecinos lleva haciendo una labor y un trabajo desde el primer día que ocurrió el terremoto, y obviamente nuestra labor y nuestra tarea consiste en reunir a los vecinos, en reunir a la masa social, en asociarnos, en conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los vecinos. Y eso no nos lo va a quitar nadie. Es decir, eso lo vamos a seguir haciendo mientras estemos implicados en esta cuestión social. Dicho esto, efectivamente, la tarde anterior a cuando estuvo aquí el alcalde, mantuvimos una reunión con las comunidades de propietarios de los edificios en estado de indefinición, pero para que la gente se exprese. Nosotros ahí lo que hacemos es convocarlos
y ellos se expresan y expresan su malestar y expresan las deficiencias que tienen y expresan la situación real en la que viven, en contraposición a lo que está haciendo desde el primer minuto la clase política. Es decir, nos quieren... La política en general. En general, claro, evidentemente en general. Nos quieren transmitir un estado de normalidad, de calma, de sosiego, que no es real. No es real para nada. Basta con irse a los barrios más desfavorecidos, a los barrios donde el terremoto ha pegado fuerte realmente, y hablar con las personas. Así de simple. Y respecto a la reunión que mantuvimos con el alcalde, nosotros venimos demandando ya en la última manifestación que hicimos, en el manifiesto que leímos, que queríamos tener reuniones periódicas con el equipo de gobierno, pues más que nada para transmitir como meros portavoces o meros transmisores de la opinión del ciudadano, de la opinión del vecino, ir analizando los temas uno por uno y ver el grado de avance que tienen esos temas. Y bueno, pues la verdad es que llegamos allí y la primera hora fue de intervención del alcalde comentando todo lo que había hecho el equipo de gobierno. Claro, llegado a ese punto, pues la verdad que las personas que estábamos allí de la asamblea poco teníamos que decir acerca de todo lo que había dicho. Sin embargo, pues la realidad es otra, es distinta. Es decir, no sé lo que han hecho referente a los edificios en estado de indefinición, el caso que llevan 8 meses en indefinición. No sé lo que se ha hecho acerca de la reconstrucción, el caso que llevamos 8 meses sin que se ponga un ladrillo ni una grúa en los solares. No sé lo que han hecho acerca de los centros educativos que hay demolidos, porque 2 meses después los centros siguen igual. En el tema del empleo resulta que cada vez las cifras son más alarmantes y en el sector de la construcción, que debiera haber una demanda de empleo, resulta que al contrario, que cada vez hay más paro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nosotros no nos sentimos aludidos. Sé que desde el primer momento pues quieren a lo mejor de alguna forma desautorizarnos, manchar algo nuestra imagen, poner tintes políticos. Ahí está la historia y ahí está la documentación. Es decir, pueden ir a las conversaciones radiofónicas y hemos denunciado momentos puntuales, acciones puntuales de la delegación del gobierno. De la delegación del gobierno, cuando era el señor González Tobar el responsable, y hemos denunciado situaciones. Al que no puede tener ni un ápice de queja con la asamblea, los que no pueden tenerla es el equipo de gobierno, porque en ningún momento hemos criticado la labor del ayuntamiento en este asunto. Bien, hay una frase por ahí de José Alberto, que el hábito no hace el monje. Digo, porque hay mucha gente que lo critica también por el vestuario. No sé por qué, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿El qué? Que te critican por el vestuario. Porque digo que el hábito no hace el monje. Pues no sé, el que tengo y el que llevo, no sé. Supongo. Bueno, esa información no la tengo, ¿eh? Bueno, pero me la imagino. ¿Cuál es la posición tuya al respecto? Imagino que coincides plenamente con Juan Carlos, claro. Bueno, pues yo, hombre, coincido plenamente y creo que lo he explicado de forma clara. La reflexión que me hago siempre cuando surgen estas situaciones es que no entiendo el recelo y el miedo de la clase política, en este caso de la administración local, a que los vecinos se reúnan, a que los vecinos se organicen, a que los vecinos tengan la capacidad de decidir cómo quieren las cosas y por qué las quieren. Y sobre todo ahora mismo, pues creo que está claro, ¿no? O sea que ahora mismo lo que nos mueve, era como decíamos el otro día, ¿no? Es que los lorquinos somos hijos de la necesidad, ¿no? Y la necesidad es la que nos mueve. Un buen titular. Pero es la necesidad esa, ¿no? La necesidad de volver a ver que podemos habitar nuestras casas, de que en nuestros barrios vemos grúas y ladrillos, que puede ser un soplo de aire fresco para el barrio, de que nuestros hijos pueden, en el menor tiempo posible, claro está, volver a su centro educativo, y sobre todo pues ver que la gente mayor, ¿no? Que son los que han luchado antes que nosotros por este pueblo y por los barrios que han habitado, pues que los últimos días que tengan pues puedan vivir con la ilusión de volver a su nueva casa. Si eso es que somos demagogos, que tenemos tintes políticos,
que lo quiera pensar así, pues que lo piense. Yo creo que todo lo que solicitamos y demandamos es lícito, justo y de necesidad. Muy bien. Juan Carlos Segura, ¿cuáles son las cifras ahora mismo? Es decir, ¿cuánta gente en la calle? ¿Cuántas viviendas hay por reconstruir? ¿Qué es lo que ha llegado? ¿Qué es lo que hace falta por llegar? Una estadística por encima. Sí, muy general. Bueno, pues las cifras a día de hoy son muy parecidas a hace 3, 4 o 5 meses, porque prácticamente nada ha cambiado. Pues habrá aproximadamente 10.000 personas fuera de sus casas. ¿10.000 personas? Sí, 10.000 personas. ¿Cómo se reparten esas personas? Más de 3.000 familias. Bueno, pues están ocupando, estas familias están ocupando su segunda residencia en pedanías limítrofes, Aguaderas, Purias, La Hoya, etcétera, y en poblaciones limítrofes también. Yo he visto gente hasta en Huercalovera. Sí, en Puerto Lumbreras, Totana. Bueno, ayer creo que era ayer o antes de ayer, había un anuncio en prensa diciendo que ponía que el 90% de las viviendas en alquiler de Puerto Lumbreras habían sido ocupadas por lorquinos. Bueno, respecto a las personas desplazadas, pues aproximadamente unas 10.000 personas. Son 3.000 familias. Efectivamente, más o menos 3.000 familias. Hay cerca de 1.200 viviendas demolidas. Hay aproximadamente 150 o 155 edificios en estado de indefinición, que son otras 500 familias que están fuera de su casa. Hay, como ha dicho José Alberto, 2 centros educativos que están derruidos, que suponen aproximadamente unos 1.500 alumnos fuera de su centro. Están reubicados en el número 6, están reubicados en otros, pero están fuera de su centro. Hablamos, perdón, del Roginer y del Arcas, ¿no? Efectivamente, del Arcas Meca. Aunque el Arcas puede convertirse dentro de poco, si no pasa nada, en un posible centro comercial del Corte Inglés, si las gestiones fructifican. Bueno, pues todo se verá. Sí, claro. Las cifras de empleo, pues tenemos 7.000 parados en Lorca. Pero 7.000 parados, vamos a convenir que imagino no serán todos. No, de la construcción. ¿No? Las cifras de desempleo en la construcción pues van creciendo a un ritmo, bueno, no lo sé, pero el caso es que si hay más demanda, teóricamente tendría que haber, aunque fuera muy leve, un ritmo de decrecimiento. Las ayudas llegan muy escasas. El consorcio de compensación de seguros, que son los seguros privados que teníamos los vecinos, prácticamente según su número o sus cálculos ha pagado el 98% de lo que tenía que pagar a los vecinos, pero las ayudas de la comisión mixta pues prácticamente no ha llegado. ¿Por qué esa lentitud? Hay muchas versiones de que el alcalde dice, no sé si lleva razón, de que por lo visto el trámite burocrático es lentísimo y pesadísimo, y después por otro lado tenemos al anterior gobierno socialista diciendo que ese dinero que estaba ya tramitado estaba retenido en Murcia. Es muy difícil quedarse con la verdad, ¿no? Es complejo, y más para el ciudadano de a pie o las personas que no, en fin, que no nos dedicamos ni mucho menos a legislar ni nada de eso, pues la verdad es que no tenemos por qué entender de esas cosas tampoco. ¿Dónde están? Pues dicen que en algún sitio de la arca de la administración regional. Eso no significa que se le esté dando un mal uso, que se le dé un uso inadecuado, ni nada por el estilo, pero el caso es que tenían ya que llegar a las familias. La ayuda a la reconstrucción, pues todavía tampoco se sabe absolutamente nada. No se sabe nada del concurso de ideas, aquel que famoso para la reconstrucción de los barrios más desfavorecidos, de eso no se sabe nada. Han estado dando muchísimas vueltas desde la Concejalía de Urbanismo y la del Terremoto para ver de qué forma iban a ayudar a los vecinos en la reconstrucción, y han pensado hacerlo de una manera, han pensado hacerlo de otra, han echado para atrás una, han echado para atrás, ahora parece que tienen otra fórmula. El caso que no se sabe nada. Creo que han dado, antes de ayer... Varias licencias. Hay una primera licencia, para una casa unifamiliar, y parece ser que hay varios anteproyectos presentados de 2 o 3 edificios de La Viña. Pero 8 meses después para que la cosa fuese muchísimo más ágil. ¿Y no es posible, Juan Carlos, que a la hora de reconstruir haya que remodelar los proyectos que se hicieron en su día? No tienen nada que ver con los actuales, con los que tienen que regir ahora las normas, que han cambiado muchísimo. ¿Puede que sea eso quizás uno de los motivos del retraso? Pregunto. Yo, vamos,
en mi ignorancia que tengo del sector inmobiliario, porque no soy una persona que me dedique ni mucho menos a eso, en mi ignorancia yo creo que no tiene que ver, y voy a explicar el motivo por el que yo pienso que eso es así. El que no se haya llevado a cabo, es decir, nosotros ahora tenemos el reto de hacer la reconstrucción de un edificio. Nosotros tenemos allí un solar que previamente había en ese solar había unos edificios, y ahora hay que hacer un edificio parecido a ese, y ya está, y el resto lo tienen que hacer los profesionales que contraten la comunidad de propietarios. El arquitecto tiene que hacer el proyecto, y cuando tenga el proyecto presentado, entonces será el ayuntamiento el que diga: este proyecto presenta esta deficiencia, la otra o la otra. Pero de momento es que no sabían cómo articular y cómo hacer ese tipo de normativa o de normas, etcétera. ¿Hay algún problema más, aparte de los que plantea Juan Carlos, con Alberto? ¿Algún problema más? Bueno, pues mencionar los centros educativos. ¿Los centros sanitarios cómo están? Los centros sanitarios, pues sabemos que el Lorca Centro sigue demolido y no hay ni un proyecto real de construcción, ni siquiera una partida presupuestaria. Luego tenemos también el tema del comercio. El comercio pues se está desangrando en la ciudad, ¿no? Y bueno, en el caso de, por ejemplo, en La Viña puede haber el 50 o el 60% de los comercios están cerrados, y evidentemente si no hay reconstrucción, pues no hay posibilidad de reconstruir, o sea, de que vuelvan a abrir los comercios. La galería comercial que se prometió que estaría funcionando en Navidad, luego se dijo que estaría para febrero, ahora han descubierto, hace poco han descubierto que tenía 175 pilares dañados, y así estamos. Y ¿qué más? Bueno, ya Juan Carlos ha dicho lo del desempleo, o sea que creo que el paisaje de desolación es total. Y no vemos... Nosotros tenemos la... Pues, ¿cómo te diría? Creemos que se están dedicando a apagar fuegos allá donde los ven, ¿no? Creemos que hay una falta de previsión desde el primer momento, ¿no? Esa siempre ha sido una de nuestras reivindicaciones desde la Asamblea, de que desde el primer momento veíamos que había escasez de medios, materiales, humanos y económicos. Y a la vista está que pues, hombre, se está produciendo así. En el comercio, la verdad es que es cierto, ¿verdad?, que una ciudad que es de pequeño comercio minorista como esto, evidentemente, si no es productivo, pues se va todo el tejido económico abajo. Lo que pasa es que también yo entiendo que las ayudas, y yo creo que eso no es cuestión del ayuntamiento, a mí, vamos, las ayudas son insuficientes, las que han venido de fuera, ¿o no? Sí, son claramente insuficientes. Y con respecto a lo que dices, que no es responsabilidad de la corporación local, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no?, que tenemos claro que la corporación local no puede asumir toda esta problemática, es evidente. Nosotros vamos más arriba, ¿no? Creemos que esto viene del gobierno central. Entre otras cosas porque ya la comunidad autónoma... El ayuntamiento tiene lo que tiene, claro, que es bastante. Claro, sí, claro. La comunidad autónoma ha demostrado que su capacidad financiera es nula. No ha podido afrontar ninguno de los compromisos que firmó con el gobierno central. El 50% que es el que se firmó al principio. Sí, bueno, y hay que decir que firmaron el convenio al 50%, está el caso de las viviendas modulares, que se comprometió... Bueno, pues el caso es que alguien miente. Alguien miente porque se nos dice desde el gobierno central que se han transferido los 40 millones y que necesitamos la cesión de solares. El ayuntamiento nos dice que la cesión de solares ya está hecha. Pero ahora resulta que eso se ha quedado en una declaración de intenciones. ¿Quién me miente? Las casas modulares, ¿no? Eso claro. Eso es. Nosotros no queremos acusar aquí a la administración local porque sabemos que ellos no pueden solucionar el tema. Vamos a proseguir. Nos quedan tres cuestiones. El plan Lorca, porque hasta ahora de lo que reivindicaba el ayuntamiento eran 1.650 millones. Si hay que descontar más o menos lo que se ha hecho, parece ser que son en torno a los 1.200. ¿Tenéis esperanza de que el plan Lorca se resuelva por parte del gobierno central? Hay un comisionado nuevo, don Mario Garcés, que por cierto ha aplazado la visita inicial a Lorca, supongo que será para ponerse al día de su nuevo cargo y de su secretario de Fomento, que también hay que entenderlo, y después pues también crearse un poco de conciencia de lo que significa el terremoto en Lorca, y después esa visita que tiene pendiente el alcalde con Mariano Rajoy, tal como le explico. ¿Hay de verdad esperanza en que eso salga adelante? Pues mira, respecto a eso yo te voy a responder de la siguiente manera, Jerónimo. El objeto y el motivo de la convocatoria, de concentrarnos
el próximo día en la pista o en el Parque de la Viña, el viernes día 20 a la 1:30. O sea, mañana viernes. Mañana viernes a la 1:30 en el Parque de la Viña, precisamente para eso, para decirle a nuestros gobernantes que en épocas electorales vinieron a Lorca a comprometerse con la ciudad y a decirle que iban a hacer un plan, el Plan Lorca, que iba a permitir que muchos de los problemas que tenía la ciudad se iban a arreglar. Por lo que me dices de la esperanza y por lo que vimos el otro día en la asamblea, el personal como está, que está con muchas ganas de pisar la calle, no es cuestión de esperanza, Jerónimo, es cuestión de que si esta protesta no llega a los ojos y a los oídos de los gobernantes, habrá otra más grande. Y después de esa, habrá otra, y después otra. Y al final tendrán que cumplir con sus compromisos. Tendrán que cumplir con los compromisos hacia los ciudadanos lorquinos. Porque eso fue algo gratuito que ellos hicieron con la ciudad de Lorca, y los tienen que cumplir. Es decir, que intuyo que hay poca esperanza en que eso se cumpla, ¿no, José Alberto? Pues vamos, hay poca esperanza. Yo creo que vamos a dejar que la clase política realice su trabajo, ¿no? Que siempre Dar el beneficio de la duda. es así. Pero vamos a darle el beneficio de la duda, pero que tengan presente que nosotros vamos a estar ahí. Y que no vamos a estar dormidos y que vamos a hacer nuestro trabajo. Que como vecinos es el de estar ahí vigilantes porque se cumplan nuestros derechos. Sencillamente. Y como dice Juan Carlos, si no llega al oído de los gobernantes, habrá otra, y así hasta que la gente demuestre pues cómo está la situación. Entonces, concluimos que mañana viernes a la 1:30, eso es fruto de las conclusiones de los acuerdos de la convocatoria de esta noche. Hay una concentración vecinal a la 1:30 en el Parque de la Viña. ¿Y qué se va a hacer ahí? Bueno, en la concentración vecinal, que por otra parte hacemos un llamamiento al profesorado y al alumnado de los centros educativos, hacemos un llamamiento a los comerciantes, hacemos un llamamiento a los empresarios y trabajadores de Lorca, hacemos un llamamiento también a toda la ciudadanía en general, a las personas que están desplazadas en municipios limítrofes, a todo el mundo en general hacemos un llamamiento a que participen en esa concentración, puesto que ahí estamos manifestando todos los intereses que tienen todos los ciudadanos, tanto los damnificados, afectados, como los que quieren solidarizarse con los afectados. Y bueno, por lo que me preguntabas, era acerca de... ¿Y qué se iba a hacer? Sí. Bueno, pues se va a hacer eso, una concentración ahí, y imagino que después saldremos con una marcha por ahí por las calles, pues para que precisamente las cámaras puedan visualizar cómo están los solares de los barrios y puedan recoger también los testimonios de las personas que allí nos vamos a... Una marcha que al parecer va a concluir inicialmente en la Ronda de San Antonio, ¿no? Eso no se sabe, Jerónimo, no se sabe. Eso, en principio, nuestro objetivo es que... ¿Sobre la marcha? Sí, no, nuestro objetivo es que la reivindicación que vamos a llevar mañana pues llegue a los oídos y a los ojos de los gobernantes, pero de los gobernantes efectivamente, del gobierno central, y que cuando se sienten en sus despachos a ver qué hacen con Lorca, pues realmente digan, señores, pues tenemos que aprobar el Plan Lorca, tenemos que dar solución a los edificios en estado de indefinición, tenemos que revitalizar el empleo y el comercio, tenemos que reconstruir los centros sanitarios y educativos, etcétera, etcétera. Tengo entendido que en esa convocatoria de antes de la noche hubo una propuesta mucho más amplia para la conmemoración del 11 de mayo, ¿no? No sé si de salir de salir de la Viña, circular hasta San Antonio y coger la autovía hasta Las Palmeras andando y darle la vuelta otra vez en sentido contrario, ¿no? Pues sí, esa fue la propuesta que... Sentido pacífico, por supuesto. Sí, esa fue la propuesta que recogió un vecino o que realizó un vecino, y así lo recogió la asamblea, y cuando llegue el momento
pues si la gente está dispuesta a llevarla a cabo, pues la vamos a llevar a cabo, no vemos por qué no. Hay una cuestión, el otro día, la semana pasada, teníamos aquí en este mismo programa a Luis Antonio Torres del Alcázar, que es abogado, licenciado en Derecho y politólogo. Yo le preguntaba por el tema de las plataformas. Decían que no le caían bien porque estaban politizados. Venimos al inicio de la conversación con Alberto. Pero no, yo le preguntaba efectivamente igual que a vosotros, por el Plan Lorca. Y él me dijo que el Plan Lorca no tenía confianza en que llegara aquí, no por nada, sino porque, y además hizo una reflexión importante, el centralismo regional que siempre ha imperado, que es Murcia y Cartagena, sobre todo fundamentalmente Murcia, no podía permitirse el lujo de mandar 1.200, 1.300, 1.400, 100 arriba, 100 abajo en ese contexto. No hay mucha diferencia en Lorca, porque si no, Lorca, en una ciudad de 100.000 habitantes con 1.600 millones de euros, le daba la vuelta a Murcia, ¿no? Pues eso tiene mucho que discutir. ¿Por qué? Pues tiene muchísimo que discutir, porque, y esto es una opinión también personal por mía, supuesto. Esos 1.650 o esos 1.600 millones están tan inflados desde la... y de forma, es decir, adrede. Es decir, ahí hay 245 euros de costes indirectos, millones de euros de costes indirectos, que eso están valorados y sin embargo eso es dinero irrecuperable, claro. Eso no existe. Es decir, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Le vamos a dar esos 245 millones de euros a los comerciantes que no han podido realizar sus ventas durante el año 2011, etcétera? Eso es irrecuperable, es decir, esa cifra es irreal. Luego hay 350 millones de euros de los 600 que ellos ponen en vivienda, que ya lo hemos recibido los vecinos de nuestro propio dinero. Claro, del consorcio. Del consorcio. Claro. Y la justificación de hacer la cifra tan grande es porque esa cifra de 1.600 millones de euros supone un 20% del PIB del gobierno regional. Con lo cual, si con ese 20% no podían acometer el poder realizar la ayuda hacia Lorca. Claro. Con lo cual, se quitaban su responsabilidad y lo elevaban al gobierno central. Entonces, realmente de esos 1.600, ¿qué sería lo real? ¿Detraído todas esas cantidades? Pues detraída, bueno, y luego si quitamos los proyectos de revitalización, pues se queda en 500 y pico los costes entre costes directos, pues aproximadamente unos 500, 550 millones de euros. Y luego los otros son proyectos de revitalización de la ciudad. La rotonda. Que también son importantes porque ahí hay un plan de dinamización del empleo 2012-2013 con una dotación de 1,2 millones de euros para cada anualidad, etcétera. Eso, las grandes cifras y las pequeñas. Efectivamente. Una vez analizado, ¿no? Sí, claro, hombre, eso hay que cogerse el documento, leérselo, releérselo y analizarlo. Pero claro, esto no se lo puede explicar a la gente de la calle porque es bastante complejo y no se puede entender. Pero en mi opinión es que esas cifras se elevaron pues para que supusiera un porcentaje muy alto del PIB de la administración regional y que tuviera que elevarse directamente, arriba. Claro. Y luego pasó lo que ocurrió en el Congreso de Diputados el 3 de septiembre, claro. Que aquello fue, por desgracia, un fiasco para Lorca. Los dos partidos, todos los partidos, sí, porque el Partido Popular presentó una cosa, después el PSOE hizo una enmienda transaccional. Lo digo porque yo no me canso de decir que yo estuve allí y tuve pues el privilegio, entre comillas, de presenciar aquella mascarada, ¿no? Y después el Partido Popular, a través de Pilar Barreiro, descafeinando la propuesta, y en fin, bueno, lo que es la clase política. En fin, José Alberto, tenemos que acabar. Pues yo voy a acabar, voy a incidir otra vez en que la Asamblea no tiene tintes políticos ni intereses económicos, y si algo nos mueve, y ahora voy a hablar yo personalmente, ¿no? Si a mí algo me mueve, aquí es que, y lo hago extensivo a mis compañeros, es que siempre hablamos de la responsabilidad de los políticos, pero existe otra responsabilidad que es la nuestra, ¿no? La responsabilidad del ciudadano de exigir lo que es suyo. Y creo que tenemos una doble responsabilidad y un doble reto. Uno, que es por el que estoy luchando yo y con la gente con la que me siento, es que tenemos el reto de ofrecerle a nuestros hijos, a las generaciones venideras, el poder disfrutar de una ciudad en condiciones y que no sea menos que ninguna y que no caiga en el olvido. Y por otro lado, lo que te dije antes, la responsabilidad de devolverle a nuestros mayores todo el esfuerzo que han hecho por nosotros. Si te he respondido a la pregunta o no ha quedado claro, esas son nuestras intenciones y por eso nos movemos.
Muy bien, pues muchas gracias, José Alberto Lali. Muchas gracias a Hasta ti. la próxima ocasión. Vale. Juan Carlos Segura, ¿algo que acotar antes de concluir? Pues nada, creo que está todo dicho. Muchas gracias, Jerónimo. Y qué duda cabe que también vamos a necesitar de la ayuda muy mucho de los medios de comunicación, porque... Para que lleguen los mensajes. Para que lleguen los mensajes. Efectivamente, para que lleguen los mensajes donde tienen que llegar, que es a los gobernantes de este país. Y cuando digo los gobernantes de este país, pues ahora me refiero en primera persona a don Mariano Rajoy, que es el presidente del gobierno de todos los españoles. Pues de acuerdo, pues con esa última palabra nos quedamos. Muchas gracias y suerte en el envite, que no es pequeño. Vamos a hacer una breve pausa, seguimos aquí en Cosa de Palacio y le damos paso ya a la última parte de este programa.